Vamos entonces, queridas amigas y queridos amigos, todas las personas que nos están viendo acá en este nuevo programa de La Pataleta Presenta. Muchas gracias por sintonizarnos y hoy día ya están viendo a la persona invitada de hoy. Tenemos a nuestra querida amiga Alejandra Fritis de el Festival Ojo de Pescado. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Es un agrado compartir este mediodía acá con ustedes de La Pataleta, que nos conocemos hace algún tiempo ya y hemos realizado algunas cosas en conjunto. Y nosotros también como Jueves valoramos mucho y admiramos el trabajo que ustedes hacen desde el lado de la literatura, el fomento lector y todo aquello que también es tan necesario para garantizar y aportar a la garantía de derechos de los niños y las niñas. Sí, sí, muchas gracias. Y también un saludo ahí a todos los colegas editoriales que también están haciendo un gran esfuerzo por esa misma línea, que no somos los únicos y hay que decirlo. Sí que pero te agradezco de todas maneras tu saludo. Oye, avisarle a los amigos y amigas que se vayan conectando aquí que pueden escribirnos todas sus preguntas, todas sus consultas aquí en el chat. Así que metan la cuchara nomás, no hay problema, y ahí yo lo voy a estar leyendo, tengo mi monitor acá al lado. Así que recuerden plantear todas sus dudas, todas sus consultas que las vamos a estar leyendo. ¿Ya? Eh, hoy día vamos a hablar de algo bien, bien concreto, ¿no? Que es el cine y la infancia, cómo se pueden vincular. Para eso hoy día justamente habíamos invitado al tema de Festival Ojo de Pescado, porque nos gusta también explorar que el libro no es la única forma de narrar, ¿no? Hay distintas formas de narrar historias. Y pueden haber distintas formas, distintos métodos. Hemos tenido cuentacuentos acá, hemos tenido también personas dedicadas al área más plástica, ¿no? A través de contar cuentos con historias con las manos, o también de manera oral, ¿no? Eh, Otros colegas también editoriales, ¿no? Hemos tenido una diversidad tremenda. Pero hoy día queríamos abordar el cine. Así que por eso te queríamos invitar a ti, Ale. Y te queríamos preguntar, eh, ¿cómo partió esta iniciativa? ¿Por qué armar Ojo de Pescado? ¿Por qué a usted le nació esa intención? Bueno, nosotros cuando empezamos a desarrollar el proyecto Ojo de Pescado fue más o menos entre el 2010 y 2011 y fue el punto de partida fue la constatación de que no existía en Chile un festival de cine o un evento cinematográfico o algo que se hiciera cargo de potenciar este necesario vínculo entre el cine y la infancia. Mm. No había un festival de cine para la infancia en aquel momento y siendo que había festivales de cine para muchos nichos de público, pero no para la infancia. Mm. Y entendiendo también que el cine chileno se había desarrollado mucho, o sea, ya tenía un desarrollo muy significativo, mucho reconocimiento en el extranjero, etcétera. Pero Ujú. aún así no se había desarrollado este ámbito tan importante desde muchas perspectivas. Y una de esas perspectivas Mm. es también el desarrollo de públicos para el mismo cine chileno. Entonces era un poco inentendible que no hubieran nacido hasta entonces eventos de esa naturaleza. Entonces nosotras acá desde Valparaíso, con un grupo de compañeras, todas desde el mundo del cine, decidimos crearlo. Mm. Yo venía de vuelta yo soy cineasta, eso es lo que yo estudié, me especialicé en producción ejecutiva. Venía un poco de vuelta después de haber trabajado como productora ejecutiva, luego eh, me desarrollé como documentalista, como directora de películas documentales y de televisión cultural, y estaba justamente en un momento dando proyectos comunitarios, de cine comunitario, y Ujú. donde me fui dando cuenta de la inmensa participación que tenía la infancia en las comunidades de distintos lugares de nuestro país. Entonces, esa fue una motivación extra, adicional, para poder llevar a cabo, por poder crear un proyecto de este tipo, que no solamente vinculara al cine con la infancia, o sea, que ofreciera cine, películas, a los niños y niñas de Valparaíso en primera instancia, sino que generara vínculos más profundos, Mm. como promover la creación a través de talleres, laboratorios, etcétera. Ese Ujú. fue el punto de partida por ahí, por el 2011, porque el Ujú. primer festival se realizó el 2012 y este año 2020 estamos celebrando el noveno festival.
Es maravilloso, ya harto carrete entre medio. Claro, son hartos años, ha sido harto crecimiento, mucho aprendizaje, mucho intercambio. Vamos cada sumando cosas, vamos mejorando, vamos reflexionando, poniendo y sacando, porque además el público con que nosotros trabajamos, que es el público infantil y Mm, juvenil, también el educativo, porque tenemos un gran vínculo con los profesores, las profesoras, toda la gente que trabaja en educación en nuestro país, es un ámbito muy dinámico. O mm, sea, y eso queda muy claro con lo que estamos viviendo actualmente, donde la educación y el ámbito de desempeño, de formación y de interacción de los niños cambió completamente. mm, Entonces, es un ámbito muy dinámico que está asociado a la vida, a las circunstancias de vida de los niños, niñas y de las familias. Entonces, tenemos que estar permanentemente adaptándonos, creando cosas nuevas, nuevas vinculaciones, alianzas. Hemos crecido mucho también en las vinculaciones con el extranjero. Ay, es algo es mucho trabajo, pero también está lleno de cosas entretenidas y mm. de muchísimos aprendizajes. Sí, hay harto de, perdón, hay harto de bagaje cultural en eso, de aprendizaje, de meterse en el mundo de la infancia, porque, digámoslo, la infancia tiene otro registro lingüístico, ¿no? Tiene otra forma de concebir la realidad, ¿no? Entonces, ahí pensaba, por ejemplo, mientras tú hablabas, el debate que hay en el mundo de la infancia mismo sobre si existe o no existe la literatura infantil. ¿Ya? Hay autores que dicen Mm. que la literatura infantil no existe, ¿no? Dicen, no, no existe, solo hay literatura y no hay por qué hacer la distinción. Hay otros que dicen que sí hay y que hay una distinción. Porque justamente por este registro lingüístico que es distinto. Ahora, yo me pregunto, y ahí te tiro la pelota a ti. ¿Tú crees que existe cine para niños o cine infantil? Mira, yo creo que pasan cosas bastante parecidas entre la literatura y el cine, aunque claro que en la literatura tenemos una historia mucho más Mm, antigua, el cine es algo nuevo, mm, relativamente nuevo, entonces, pero aún así desde la pregunta que tú estás planteando, podemos hacer algunos parangones. mm, Claro, hay teóricos que se refieren al cine como una sola cosa, o sea que no se pueden hacer distinciones entre lo que es infantil o no, y que tampoco debiéramos usar el término de como cine infantil, sino que debiéramos hablar del cine hecho para mm, los niños y las niñas, para la infancia, ujú, que igual suena distinto, ese D, digamos, genera una diferencia. mm, Eh, pero yo creo que hay un cambio radical que también influye en la literatura después de la ratificación de la Convención de Derechos del Niño, hace mm, 30 años atrás, es donde se genera un cambio importante, porque efectivamente antes de eso eh, el cine infantil para el cine para los niños era exclusivamente el cine que el mercado había determinado que era interesante para los niños y que por lo tanto el niño estaba concebido como un ente de consumo, como era algo que no estaba visto desde la dimensión de los derechos de la infancia, sino que desde la dimensión del mercado. Entonces sí, mm, existió cine y así como el cine comercial tuvo a grandes autores mm, como Houston, Hitchcock, etcétera, en el cine infantil también hay algunas películas que se hicieron con un sentido absolutamente social, que igual tienen un valor, al valor artístico. ¿No? mm, No podemos descartarlas a todas radicalmente, no podemos tener ese prejuicio, pero, pero claro, el énfasis está en lo comercial. Pero nosotros sentimos que después de la ratificación de la convención empiezan a cambia el paradigma con respecto mm, a la concepción del niño y la niña, que son sujetos de derechos, no exclusivamente de derechos que tienen que ver con la protección, sino que de derechos que tienen que ver con la autonomía, con la libertad de expresión, con el derecho a comunicarse adecuadamente, con el derecho a recibir una educación integral que tenga que ver con la convivencia, con los derechos humanos, con su propio desarrollo integral, completo, como niños y niñas, de acuerdo a todas las posibilidades que tengan a su alcance, que determina cosas como
la igualdad y la transversalidad de esos derechos. Entonces, poco a poco, las políticas públicas se van adaptando en función de esos derechos. Claro. Y en el mundo, esto de hace 30 años, en términos de construcción de políticas públicas y de cambio de enfoque, es poco, es muy... Mm, Entonces, sobre todo, digamos, hay países europeos y también países asiáticos que se tomaron muy en serio eso, mm, y algunos de la mano de desarrollos que tenían que ver ya previos con la literatura y con otras áreas artísticas, mm, se tomaron muy en serio eso y se desarrollaron políticas públicas que fomentaron la creación cinematográfica especializada en la infancia, mm, que son películas que tú puedes clasificar desde el punto de vista de los géneros o los movimientos cinematográficos de una manera genérica, pero que tienen un enfoque particular en la infancia y en la dimensión de derechos. ¿Qué mm, pasa con esas películas? Son películas que ponen a los niños como protagonistas. claro. No pero no, pero como protagonistas de sus historias, no protagonistas exclusivamente cosméticos, o sea, que estén presentes ahí, eh, que haya niños en escena, que no significa que las películas estén respetando que los niños solamente con poner niños en Mm, escena, sino claro. que son protagonistas en el sentido de que desarrollan a través de estas películas sus Mm, propias historias que tienen que ver con sus propias preocupaciones, no de proyecciones de los adultos, no de recuerdos o cosas que le sucedieron a los en otros tiempos y en otras circunstancias. Tiene que ver con que no se trata de historias cerradas, se trata de historias interactivas que le proponen a la audiencia salidas, que la audiencia, otros niños y otras niñas los ven y pueden sacar sus propias conclusiones o los propios ejemplos para su vida, para sus propias realidades. O sea, son películas que, bueno, al principio tal vez no tenían todos esos elementos que estoy mencionando, pero poco a poco fueron evolucionando y hoy día tenemos una producción cinematográfica permanente que viene sobre todo de países nórdicos, viene de Escandinavia, viene de Alemania, también hay algunos ejemplos notables de otros países de la región y también algunos países asiáticos, mm, pero desde nuestro punto de vista está directamente relacionado con la gestión de políticas públicas en ese ámbito, no es algo tan espontáneo. mm, Y por lo tanto hay gente, directores, realizadores, y todos los equipos técnicos que se han ido, guionistas que se han ido especializando en esto. Hay una industria particular en Europa sobre todo, de hecho hay una asociación con la que nosotros tenemos mucho intercambio, que es la ECFA, la European Children Film Association, que reúne a una gran cantidad de productores al ámbito, digamos, de la industria que está dedicado a la infancia. mm, Entonces, es algo que empezó a cambiar. Sentimos nosotros desde el momento que se ratifica la Convención de Derechos del Niño y creo que esa convención finalmente ha tenido influencia en políticas públicas en muchos ámbitos, no solamente lo artístico y la cultura. O sea, yo creo que eso también termina derivando en que hoy día en Chile tengamos una defensora de la niñez, mm, por ejemplo. Entonces, ese es el cine infantil, eso es lo que podemos caracterizar actualmente como cine infantil, o cine mm, para los niños y las niñas, que es un cine que tiene a los niños en el centro, que trata de transmitir valores e historias que fomenten la autonomía progresiva de los niños y las niñas, no está relacionado con eh, dar lecciones o dar un solo camino o una sola salida para aquellas hazañas o esas aventuras que emprenden los niños en estas películas. Y por sobre todo valoran a la audiencia, valoran a los niños y niñas que están viendo estas películas como audiencias activas, opinantes, mm. que tienen derecho a sacar sus propias conclusiones también sobre lo que están viendo. Entonces eso es lo que podemos definir como cine para los niños actualmente Ujú. y no necesariamente son películas animadas. Hay muchísimas películas de acción real, de ficción. Claro.
Oye, y en base justamente a esa línea, ¿no? Como del cine para niños o para niñas, ¿cuál crees tú que podrían ser para ti como los referentes que más te han marcado en lo que respecta al cine infantil? Eh, Mira, hay algunas películas que surgieron de hecho, en la época de la firma o de la gestión o de la firma de la convención, Ujú. por ejemplo, que son de la cinematografía iraní. Los Mm, iraníes, increíblemente, han sido pioneros en la generación de este tipo de cine infantil. mira, De, sí, como con películas, que no me acuerdo exactamente el año de esa película, pero Niños del Cielo, por mira. ejemplo, que es una película maravillosa que tiene además un gran valor cinematográfico que se instala dentro de la tradición del cine iraní, del cine de Abbas Kiarostami. Menciono a Kiarostami porque el cineasta iraní probablemente más conocido en el mundo. Entonces, en cine que se instala a partir de esa estética que es muy propia del cine iraní, por lo tanto, es una, eh, son películas, digamos, muy reconocidas, muy validadas como por su valor cinematográfico propiamente tal. Mm, Entonces, pero ahí hay una línea de desarrollo de cine para los niños muy importante y que mezcla las dos cosas, el valor cinematográfico y las temáticas y las preocupaciones propias de los niños. Entonces esa mm, película es un hito en eso. Y después han salido muchas películas maravillosas y que hasta el día de hoy los iraníes, con todas las limitaciones que tienen, siguen produciendo un cine muy interesante para la infancia. El mm, mismo Abbas Kiarostami creó películas que en principio no estaban destinadas a los niños, pero que hoy día nosotros las promovemos entre los niños porque tienen un gran valor para ellos, mm, de justamente ese protagonismo, de las historias mínimas, las historias que tienen que ver justamente con lo cotidiano, con lo que les pasa a ellos directamente. Yo destacaría eso, y de hecho la más importante organización de cine de infancia, no es del mercado, no es de la industria, sino que desde un poco de la política pública o de los promotores de esto, se creó en Irán. Y sigue, hoy día está un poco alicaída, sigue existiendo, pero está un poquito de alicaída y está, pero sigue con mucha fuerza por los iraníes, los chinos y la gente de Europa del Este. mm. Pero ellos fueron los pioneros para crear esa organización y la financiaron durante mucho tiempo, la Oye, CIFESH. ¿y cómo crees que el cine infantil ha impactado en la sociedad contemporánea? ¿Cómo ha sido ahora? ¿Cómo se ha permitido como abrir de repente ciertos tópicos o ciertos temas quizá a nivel social? ¿Cómo crees tú que contribuye el cine infantil a la sociedad? O sea, el cine en- para los niños o para cualquier persona tiene una gran influencia en la construcción de nuestra sociedad, en la construcción de los imaginarios, en la construcción de los relatos, que en muchos casos se pueden transformar incluso en mitos. O sea, Mm, hay películas que se han consagrado y que después cuesta mucho desbaratar. mm, Entonces, en el caso del cine infantil, lo es también, es de la misma forma, opera de la misma forma. Pero claro, el cine que nosotros recibimos, tanto el infantil como el otro, el adulto, el general, está mediado por los procesos de distribución cinematográfica que están monopolizados. Están monopolizados por el mercado, donde el líder no de la producción, sino que de la distribución es Estados Unidos. mm, Entonces, los relatos, los imaginarios que estamos nosotros viendo e interiorizando a través del cine provienen de ahí, de esa cultura y de la cultura del neoliberalismo. O mm, sea, entonces es algo que es muy difícil sacarnos. Entonces, que el cine influye en nuestra sociedad, claro que sí, porque mm, genera mitos que después son muy difíciles de sacarnos de encima. Y en el cine infantil el cine comercial que reciben los niños y niñas, que también viene de esas dinámicas de distribución, tiene esa carga ideológica. mm. Hay algunas películas que son valiosas de todas maneras.
porque han evolucionado un poco y están tratando cosas que tienen que ver con el mundo interior de los niños y las niñas. Sí, por ejemplo, esa película Intensamente, que era bastante valiosa desde ese punto de vista, pero son películas que operan desde las lógicas del mercado, que no están buscando la emancipación o la autonomía de los niños y las niñas, sino que los están viendo como consumidores, consumidores del presente y consumidores del futuro también. Y tienen una fuerte carga ideológica neocolonial, digamos, si se, se puede llamar de esa forma. Sí, Entonces, que influye, sin duda alguna. Y las películas que nosotros traemos como Ojo Pescado son completamente distintas a las que están presentes en ese circuito comercial. Y lamentablemente la gran mayoría no pueden ser vistas en otro lugar que no sea Ojo de Pescado. Películas de Europa, películas de Asia, también películas latinoamericanas, que por suerte hay hartos productores latinoamericanos que están preocupados en la infancia, así que algo de novedades tenemos por nuestro continente también, y ante la ausencia de esos contenidos en Chile, podemos echar mano a las producciones latinoamericanas que tienen mucho de nuestra identidad. Ya el solo hecho de tener nuestra lengua es importante para el reforzamiento identitario que desde nuestro punto de vista se debe producir a través del cine también. Oye, contarle a las personas que se están recién conectando que estamos hablando en este instante con Alejandra Fritis de Festival Ojo de Pescado, hablando sobre cine e infancia. Y justamente me quería agarrar un poco de lo que tú acabas de decir, porque también pienso en cómo finalmente hay un acto de colonización, digamos, de la imagen, ¿no? Que genera Sí. sentidos que no son sentidos de acá. Por ejemplo, pienso directamente con el tema de los Vengadores, ¿no? De los Avengers. Eh, hay hartos niños que están mirando eso, que están metidos en la infancia, los chicos se disfrazan del Capitán América, de Iron Man, ¿no? De Hulk, que son íconos que no tienen poco y nada que ver con el tipo de construcción de identidad que estamos teniendo acá, ¿no? Pero tiene un impacto, ¿no? Tiene un impacto Sí. territorial, tiene un impacto en que los niños y las niñas terminan creyéndose superhéroes, como esos los superhéroes extranjeros me refiero, ¿no? Porque el registro de superhéroes igual a mí me parece un tema interesante. Pero a lo que voy es que finalmente cómo se generan o se instalan más bien eh, como unas cargas simbólicas que vienen desde otro lado, ¿no? A invadir, digamos, el imaginario local, el imaginario comunitario, el imaginario que, que, que es de acá, ¿no? Y ahí yo me pregunto, ¿cómo a ustedes les ha afectado eso? ¿Cómo esa invasión eh, simbólica, por llamarlo así? Mira, yo creo que hay que romper mitos también, porque nosotros vivimos bastante lejos de ese impacto. Primero, porque quienes pueden consumir ese cine comercial son niños, niñas, familias que pertenecen a las élites de nuestra sociedad. Entonces, la mayoría de los niños de nuestra ciudad y del amplio territorio nacional no va al cine, Mm, porque o no hay cine en sus ciudades. No nos olvidemos de eso, hay muchas ciudades en nuestro país mm, donde no hay salas de cine y cada vez hay menos cine. Y también cuando en los lugares donde existe hay muchos sectores de la población que no pueden ir porque la entrada es mm, carísima. Entonces, estos contenidos les llegan un poco por moda, por rebote, los ven a través de internet, pero desfasados de sus fechas de estreno. Entonces, la influencia ahí se mm. minimiza un poco. Claro. Existe, por supuesto, porque no solamente es la exhibición de las películas, sino que todas las estrategias de mercado que se aplican en torno a ellas. Ujú, Entonces, claro, influye. Pero resulta que cuando nosotros invitamos a los niños y niñas a ver películas diferentes, con estéticas diferentes, con ellos como protagonistas, películas que han sido desarrolladas con mucha delicadeza, con mucha dedicación, no son
son películas que también tienen, son producto de procesos de desarrollo de industrias y de aprendizaje de esas propias industrias y de las personas de los especialistas que se dedican a dirigir o a escribir guiones para poder hacer estas películas. Entonces, esa certeza y esa pertinencia de las películas hace que los niños, por un lado, tengan una buena experiencia cinematográfica y que incluso que se asombren de ellos mismos por poder pasar un buen rato, entretenerse, aprender cosas, abrir la cabeza con películas que no están antecedidas de ninguna campaña de mercado, porque no las conocía nadie antes que vinieran a Ojo Pescado, que no tiene grandes actores, son actores completamente desconocidos por nuestro país, que obedecen a estéticas, a ritmos muy diferentes a las películas comerciales. Entonces ahí es donde nosotros desmitificamos. Nos damos cuenta que justamente los niños y las niñas no han perdido la capacidad de asombro, son flexibles, son capaces de adaptarse a cosas nuevas y valorarlas. Y que de pronto los que estamos más limitados a no cambiar y a seguir viendo las mismas cosas somos los adultos. Y de pronto los niños se ven condicionados por decisiones que tomamos nosotros los adultos y no las que toman ellos mismos, porque nosotros hemos visto a niños y niñas maravillados después de ver las películas de Ojo Pescado. Y claro, por el otro lado está el problema estructural de la distribución cinematográfica que impide que todas estas películas lleguen a los niños, porque probablemente hay muchas familias, o sea, no tenemos duda que sí hay muchas familias que si esas películas estuvieran disponibles para ir a verlas a una sala de cine, sí lo harían, cuando podamos volver a las salas de cine. Claro. Oye, y justamente eso, para allá también iba mi siguiente pregunta. ¿Cómo les ha afectado la pandemia, la situación esta de cuarentena a ustedes como organización, en términos de funcionamiento, me refiero? Claro, ha sido complejo, pero mira, afortunadamente antes del inicio de toda esta crisis nosotros ya teníamos asegurado un par de proyectos de financiamiento desde el Ministerio de la Cultura, del Fondo de Fomento Audiovisual y desde el Programa de Fortalecimiento de Organizaciones Culturales que ya nos permitían funcionar. Pero para todos fue muy difícil empezar sobre la marcha a cambiar todo lo que teníamos proyectado presencial e incluso con un alto impacto a nivel social y comunitario, porque este año nos habíamos propuesto trabajar más estrechamente con las comunidades y con los territorios de Valparaíso. Pero tener que cambiar todo eso a modalidad virtual. O sea, no es fácil porque nosotros mismos éramos reticentes a esos cambios, porque estamos acostumbrados a trabajar directamente cara a cara, tener vínculo directo con los niños y las niñas a través de las proyecciones cinematográficas, los talleres, etc. Entonces nos costó bastante ese cambio, toda la burocracia que lleva esos cambios también no es fácil, pero estamos en un momento en que tenemos que, sobre todo, digamos, por la integridad, por la salud mental y por el equilibrio emocional de los niños y las niñas, es que todos tenemos que contribuir a ver el vaso medio lleno y aprovechar las oportunidades que nos ofrece esta crisis y no quedarnos solamente en la queja o en la crítica y ser constructivos. Y efectivamente nosotros hemos podido sacar adelante tutoriales de creación audiovisual. En este momento están disponibles en internet 3 capítulos de 4 de un tutorial de animación en nuestra página web ojodepescado.cl, tutorial de animación stop motion. Y estamos sacando adelante el festival en modalidad online, que aprovechando la puerta que se abre a través de este modo de poder a través de internet poner a disposición el festival para los niños, niñas de todo Chile, porque nosotros hacíamos el festival acá en Valparaíso presencial y podían venir los niños de Valparaíso o del Gran Valparaíso, pero ahora vamos a poder tener
nuestra programación disponible para todo Chile. Así que tenemos que poner las cosas en una balanza y darnos cuenta que esto también nos permite ganar algunas cosas. No ha sido fácil, pero tampoco nos podemos quejar, porque hoy día hay mucha gente y muchas familias en nuestro país pasándola realmente mal. Entonces nosotros simplemente tenemos que adaptarnos a las circunstancias y siempre hemos sido flexibles, igual que Sí, los niños, que son flexibles. claro, sí. No, la situación hoy día hay que adaptarse, ¿no? Hay que tener esa capacidad de flexibilidad, de adaptación, de manejo, digamos, también de la crisis, ¿no? Que a todos nos ha afectado, ¿no? Pero también, como tú dices, también nos ha llevado a tener que reinventarnos como organizaciones, ¿no? No sé si tú te habías enterado, pero nosotros como editorial ya vamos a abrir nuestra librería virtual. Ah, qué bueno. Y claro, y ya estamos trabajando con editoriales muy lindas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo unos libros de la editorial Visuales con los que estamos trabajando, porque también nosotros nos adjudicamos un fondar Mm, y esto nos está permitiendo ah, qué bueno. comprar libros a las editoriales más chiquititas, ¿no? O a las que, como nosotros, que estamos partiendo. Tenemos también editoriales como la Cocorocó, tenemos también a chicos talentosísimos como Cometa Ludo, eh, trabajo con otras organizaciones, se viene el libro de la editora Bárbara Figore, que tiene libros maravillosos, de Weathers también, y otras editoriales que también se vienen. Y creo que un poco habla de eso, ¿no? Cómo finalmente uno tiene que reinventarse, ¿no? Cómo tiene que aceptar, cómo enfrentar esto, que no de mala gana, porque lamentablemente la situación es difícil, pero sí a través de decir, chuta, ya, cómo seguimos funcionando, ¿no? Cómo hacemos que esta máquina no pare, ¿no? Y creo que eso ha sido un poco el tema de hoy día. Eh, la gente o cómo funciona, cómo va a funcionar ahora Ojo de Pescado en este contexto de cuarentena, el festival. Sí. Mira, el festival propiamente tal se va a desarrollar entre el 29 de agosto y el ¿Ya? 6 de septiembre a través de nuestra página web, ojodepescado.cl. Pero en este momento nosotros estamos en la sala del festival, así que invitamos a todos quienes están siguiendo este programa a que nos sigan también en la misma página web, por supuesto, y en las redes sociales, Festival Ojo de Pescado en Facebook, Corporación Ojo de Pescado en Instagram, Ojo Pescado en Twitter, y también hay un canal de YouTube que Ya. es Festival Ojo de Pescado, así que pueden buscarnos y seguirnos allí, porque en todas esas plataformas van a encontrar información o material para poder trabajar o ver. Entonces, pero la antesala del festival en realidad comienza la próxima semana, el día 6 de agosto. Desde ese momento va a estar disponible en la página web el canal donde ya se van a poder empezar a visualizar cortometrajes. Y vamos a partir con una de las programaciones solamente. Todas las demás van a partir en este inicio real del festival que va a ser el 29 de agosto. Pero el 6 de agosto ya va a poder entrar a la plataforma y empezar a ver todos los cortometrajes que son parte de la competencia de jóvenes cineastas, o sea, obras hechas por niños, niñas y jóvenes de distintos lugares de nuestro país que están compitiendo por, por un premio de público, también premios de jurado, pero también por un premio, pero principalmente por un premio que va a otorgar el público a través de su votación. O sea, hay que entrar al sitio y empezar a votar. Todo esto a partir del 6 de agosto, ya la próxima semana. Y ver los cortometrajes, porque a través de estas películas uno se da cuenta más o menos de lo que están tratando de decir los niños y niñas a través del cine, lo que están tratando de contarnos, de transmitirnos. Y Sí. siempre son cosas valiosas relacionadas con el medio ambiente, con el cambio climático, con las zonas de sacrificio. Hay hartos temas interesantes que ver y que seguir ahí. Y luego, entre tanto, vamos a desarrollar también un taller. De hecho, en este momento está abierta la convocatoria para inscribirse en un taller que se llama El punto de vista de los niños y las niñas, que es un taller de comunicación audiovisual, que no es de cine específicamente, sino que invita a los niños y niñas participantes a crear sus propios contenidos informativos para ver la realidad, para ver lo que estamos viendo, analizar lo que estamos viviendo desde su punto de vista.
y que ellos mismos comprendan la importancia que tiene eso, para dejar de lado un poco o empezar a avanzar en dejar de lado la mirada adultocentrista que Mm, está presente en todos nuestros medios, en todas las comunicaciones que nos llegan. Entonces eso es mm. muy relevante y también está relacionado con la perspectiva, el enfoque de derecho del que hablábamos al principio. Sí, sí. Entonces esa convocatoria está abierta, pueden entrar a ojodepescado.cl, en el menú dice convocatorias Ujú, y ahí dice taller para niños y niñas. Y ahí pueden inscribirse hasta mañana. Mañana a las 00 horas en la noche ujú. se va a cerrar el formulario de inscripción. Así que aprovechen esta oportunidad porque va a ser el único taller con niños y niñas de formato online que vamos a realizar en esta ocasión del festival. Ujú. Y además los invito, si van a visitar la página web, que ahí mismo hay otro dentro del menú, hay un dentro del menú de arriba dice aula virtual también, Ujú, y ahí pueden entrar a los tutoriales de que les hablaba recién de animación stop motion, ujú, donde pueden seguirnos. Hay 3 capítulos publicados, hay un cuarto capítulo que se va a publicar mañana y con el que se va a cerrar la serie, ujú. donde van a poder seguir paso a paso cómo se hace la animación. Y con un teléfono y con materiales muy simples, realizar animación stop motion cuadro a cuadro. Así que ahí sígalo, esto para las familias, para los profesores y para los niños, por supuesto. Mm. Oye, qué importante eso que tú estás señalando, porque hemos hablado de cineastas que hacen cine para niños o para niñas. Pero qué loco lo que tú estás planteando de cómo finalmente los niños y las niñas pueden tener una voz también. Y eso puede interpretarse a través del cine y puede ser una herramienta también para que los niños y las niñas sean cineastas de su propia vivencia, su propia experiencia. Sí. Mira, eso para nosotros siempre ha sido muy importante, no desde el primer año, sino que el segundo, tercer año que hicimos el festival, nosotros comenzamos a desarrollar talleres de cine con niños, niñas en distintos contextos educativos, comunidades, o en el de convocatoria abierta que desarrollamos durante el mismo festival. Ujú, Y nos fuimos dando cuenta de la importancia que tiene esto, por un lado, para que los niños puedan apreciar y valorar el cine ujú, conociéndolo, sabiendo cómo se hace. Cambia radicalmente la apreciación, la valoración que ellos tienen del cine después de haber vivido la experiencia de hacer cine. ujú, Eso es fundamental. Pero además nos fuimos dando cuenta de todas aquellas dimensiones de derecho que podíamos aportar a garantizar por medio de la realización de estos talleres. O sea, por una parte, tratar de influir de alguna manera en el mejoramiento de la calidad de la educación, donde la educación artística es muy importante. Entonces nos sentíamos, al trabajar con comunidades educativas, nos sentíamos contribuyendo a ese mejoramiento, sin duda. ujú, Eh, Todo lo que tiene que ver con el trabajo artístico, el trabajo en equipo, la autorreflexión, el autorreconocimiento, la obtención de logros después de los procesos, por lo tanto ese sentir de empoderamiento, de que los ujú, niños y niñas reconozcan que sí pueden lograr cosas, que a veces es algo, es un sentimiento que en el sistema educacional actual como funciona está negado en algunos ámbitos. En cambio, el cine les permite valorarse desde el rol que cumplan dentro de un equipo de trabajo. El cine propone siempre un trabajo grupal, un ujú, trabajo colectivo. Entonces, donde tú puedes desarrollar cualquier actividad y todas ellas son valiosas. ujú, Puedes desarrollar actividades técnicas, puedes escribir guiones, puedes actuar, puedes dirigir, puedes producir, puedes hacer el arte, dibujando, construyendo escenarios. Entonces, siempre hay un espacio para cualquiera de los niños, independiente de sus habilidades o sus capacidades. Entonces, es muy inclusivo. Todo eso nos fuimos dando cuenta en este quehacer de talleres y es algo que hemos seguido potenciando. Y ujú. ahora, claro, nos enfrentamos al desafío de hacer esos talleres de manera virtual, pero en eso estamos. Sí, por supuesto. Por eso también hay que inscribirse, hay que animar a los niños y a las niñas también a que hagan este tipo de actividades,
que presentarles, ¿no? Que puede ser una posibilidad muy interesante de explorar un mundo que parece ser muy misterioso, ¿no? O tan alejado muchas veces, que no, es que el cine es para expertos o para cineastas, ¿no? O para personas de otro lugar, ¿no? O que tienen fondos, como por ejemplo, no sé, Banco Estado estuvo dando un tiempo apoyo en ese sentido para hacer cine. Entonces, como que se ve muy lejano. Pero con estos talleres uno dice, no, mira, esto se puede hacer y se puede hacer en tu casa y lo puedes pasar bien y puedes disfrutar de una gran narración. Y creo que esto es lo importante de por qué hablar hoy día de narrativa audiovisual para niños y niñas. Porque es importante contar historias, es importante contar relatos, porque son sus historias, son sus relatos y son sus experiencias las que ahí se van plasmando. Entonces es importante porque con eso uno los escucha, ¿no? Uno sabe qué es lo que les está pasando a ellos en este momento de pandemia, por ejemplo. Bueno, los relatos son fundamentales porque son Mm, los relatos los que construyen realidades finalmente. claro. Es lo que va quedando, es lo que construye memoria, es lo cual es aquello a lo cual podemos recurrir para construir nuestro futuro. Mm, O sea, todo es metáfora finalmente. Entonces los relatos que puedan construir estos niños son fundamentales y lamentablemente estas narrativas, estos relatos no están muy tomados en cuenta por nuestra sociedad actualmente. mm, Y esta construcción de sociedad, esta construcción de un relato colectivo que mezcla todas las visiones, todas las narrativas que vienen desde distintos puntos, no están considerando a esa mirada de los niños. mm, Y entonces, por lo tanto, esa construcción colectiva del relato de sociedad no están ellos, ahí no están ellos. Entonces, nosotros ponemos un grano de arena en ese sentido para que algunas de esas visiones por lo menos estén puestas en los cortometrajes que realizamos, que mediamos, en los que mediamos como Ojo Pescado, pero mm. solamente podemos abarcar un segmento muy puntual de la población infantil de nuestro país, evidentemente. Entonces, la idea es que este quehacer creativo y narrativo que propone el cine se extienda y que los profesores y profesoras, las familias puedan promover, mediar en esta creación de relatos de los niños y Mm. creo que sigue habiendo una deuda desde las instituciones públicas y desde los medios de comunicación por dar ese espacio a los relatos de los niños y las niñas. Entonces, afortunadamente estas situaciones de crisis eh, generan oportunidades como por ejemplo la existencia en este momento de TV Educa Chile. O sea, quizás si no hubiéramos vivido una crisis como la que estamos viviendo, esto no habría surgido, pero tenemos que alegrarnos ahora de que sí existe y que al existir abre las posibilidades de que continúe, Mm, porque ahí es donde están empezando a ser consideradas las visiones de los niños y las niñas. claro. Sí, sí, totalmente. Y esto no es menor, porque en la televisión abierta, como tú dices, no hay espacio para la infancia hoy día. No existe el espacio de infancia en televisión abierta. No, de ningún punto de vista. No, de Y ningún se punto de vista. transgreden constantemente sus derechos, Sí. se transgreden permanentemente sus derechos con contenidos o dichos inapropiados. Eh, y aquí no se trata de ser pacato ni moralista, sino que estamos hablando de la dimensión de derecho que está consagrada en la Convención de Derechos del Niño, no es algo que nosotros estemos inventando. Entonces, y para poder cautelar los derechos de los niños, también tenemos que cautelar la calidad de vida y los derechos de todas las personas, porque si no se cautelan los derechos de las personas en general, de la sociedad en general, las familias no tienen las herramientas para poder a su vez cautelar los derechos de los niños. Entonces es algo que es global, es general. Sí, y así entonces aparecen los, los medios de alternativos, ¿no? Como las redes sociales, por ejemplo. Hoy día los niños y las niñas están muy metidos en el mundo de TikTok, haciendo cine, haciendo como sus pequeños como sus pequeños cortos, ¿no? De un minuto, qué sé yo, pero han salido cosas tremendamente creativas, cosas que me parecen maravillosas, Sí, cosas en las que participa toda la familia, que es algo por lo que nosotros como editorial abogamos harto, de que no apostamos a que, por ejemplo, el fomento lector, que es lo que a nosotros nos corresponde,
sean solo los niños los que estén ahí, sino que sea un colectivo, que sea la familia entera metida en este cuento de cómo fomentar la lectura. Y lo mismo en el cine, creo yo, ¿no? Cómo la familia entera puede meterse en este proceso de construir un relato que es grupal, ¿no? Un relato que hace sentido al contexto familiar, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo de una película, como que ahora estaba hablando, es una película que me gustó mucho, que no sé si tú la conoces, se llama Be Kind Rewind, en donde aparece Jack Black, Ah, eh, que, no, no, ¿no? no la vi. Es bien interesante, es una película gringa, pero habla de cómo una comunidad se une a través del cine, pero haciendo sus propias películas, con los recursos que ellos Mm, tienen, inventando un personaje que era un jazzista, que no existía, pero le inventaron una historia, ¿no? Y este jazzista hacía de todo, ¿no? Se metió con la mafia, y estaban los niños ahí jugando que eran mafiosos, ¿no? Desde sus propios registros visuales, ¿no? Los más grandes también los metieron a los abuelitos, también daban la historia ficticia de este personaje, y que como si hubieran vivido con él, ¿no? Que ahí estaba el piano, que no era el piano de él, porque todo era ficticio, ¿no? Pero lo bonito de esa película, que se la recomiendo, se llama Be Kind Rewind, que habla cómo el cine construye comunidad, ¿no? Cómo sí. el cine, desde los mismos actores, ¿no? Desde la misma, va construyendo tejido social, va construyendo un sentido, ¿no? Comunitario, ¿no? Eso es algo que me pareció como bien bonito de esa película. Y creo que es algo que se le en sus actividades de Ojo de Pescado, ¿no? Exactamente, o sea, el cine, el incluir, digamos, los procesos de creación del cine, por ejemplo, en comunidades educativas, y que ya son comunidades, digamos, pero se potencia mucho más ese sentido de comunidad, se integra a los que de pronto no estaban participando tan activamente, o, y claro, es algo que puede generar comunidad donde incluso esos grupos están eh, medio segregados o están cuestionándose las cosas en común que puedan tener. Mm. Porque, claro, hoy día podemos construir comunidad desde muchos ámbitos, como que antes la comunidad estaba limitada a la concepción de territorio o a la concepción de origen, Mm. etcétera. Pero hoy día, digamos, las comunidades pueden constituirse de una manera muy transversal y muy amplia. Entonces, tampoco necesariamente tienen que ser una comunidad previamente constituida. O sea, nosotros, por ejemplo, con Ojo de Pescado tenemos tenemos una comunidad aunque esté dispersa en distintos territorios, pero es la comunidad que cada vez que nosotros invitamos a una actividad se autoconvoca porque se siente parte de Ojo de Pescado. Y una comunidad integrada por niños, niñas, familias y profesores y profesoras. Ujú. Entonces, sin duda, o sea, el cine contribuye muchísimo a crear sentido de comunidad, a generar eh, cosas en común entre personas que de pronto, que aparentemente no las tienen, pero sí las tienen. Sí, por supuesto las tiene. Oye, Ale, mira, la Patricia Koch, de nuestra editorial amiga Kokoro Koch, nos pregunta, ¿habrá Ah, algún... Pati. Sí, ahí está. ¿Habrá algún sitio web donde ver películas hechas para niños y niñas que sea de acceso gratuito? ¿Qué le podemos responder a la amiga Patricia? Sí, mira, nosotros tenemos disponibles solamente las películas hechas por los niños y las niñas, que están en nuestro sitio, en nuestro canal de YouTube, o Festival Ojo de Pescado, y eso es disponible, gratuito, de uso universal. Así que pueden ir ahí. Pero de otro tipo de películas para los niños y las niñas que no sean los canales comerciales o los canales que esporádicamente nosotros abrimos como Ojo de Pescado para poder verlas, no lo hay, ¿ya? Ujú. Y que eventualmente bueno, hoy día hay varios festivales que nos hemos convertido a la modalidad online y también Mm. lo han hecho festivales de cine dedicados a la infancia de otros lugares del mundo. O sea, Mm. lo hizo Rosario, que es un festival Ojo al Piojo, lo está haciendo
Cine Libélula en Cali, Colombia, y poco a poco otros se van sumando a ese llamado. Mm. Pero estos contenidos infantiles están disponibles durante la época en que se realiza el festival, Claro. puntualmente. En el Mm. caso de nosotros también va a ser así, excepto lo que te comentaba, el canal de YouTube donde están los cortos hechos por niños y niñas. Claro. Oye, ¿y no existirá de repente un cordón latinoamericano de infancia, de cine de infancia, de repente donde colgar las páginas, las acciones, o los mismos, las mismas películas, difundir también lo que se está haciendo a nivel latinoamericano? Sí, mira, y nosotros los que hacemos festivales de cine para infancia en Latinoamérica estamos coordinados, nos conocemos todos y nos encontramos eventualmente, sobre todo a través de la red UNIAL, que es una red que se articula desde Cuba. Ya. Eh, estamos nosotros, Jopio Rosario, Colibrí de Bolivia, mi primer festival de Perú, La Matatena de México, Festicine Kids de Cartagena en Colombia, Calibélula de Cali, Colombia, Comuna 13 de Medellín, Colombia. Hay Mm. un festival para la infancia y la juventud también en Bogotá. Mm. Eh, hay en Venezuela, por lo menos, hay 2 festivales que los sacan adelante con hartas dificultades, pero ahí están, existen. Mm. Brasil, Comkicks y el Pigeonés Iberoamericano, estamos todos, trabajamos en red y nos colaboramos mutuamente, Mm. pero sobre todo nunca hemos llegado a constituir una plataforma transversal latinoamericana porque todos nosotros andamos a las duras penas con el Mm. levantamiento de nuestros propios proyectos. Claro. Lo hemos intentado, hemos hecho manifiestos, de repente hacemos circulación de contenido, o sea que Mm. de un festival de Brasil nos mandan una maleta de materiales para poder exhibir nosotros nuestro festival y así nosotros mandamos para otro. Mm. Y hay una red de intercambio. Ya. Pero llegar a ser como un festival en común o levantar una plataforma es algo bastante difícil porque nadie nos apoya. Claro. Nosotros, nosotros luchamos por nuestro financiamiento para Chile. Ujú. Damos esa pelea aquí en nuestro país para mantenernos, para poder seguir haciendo el festival. Afortunadamente sí hemos recibido el apoyo, el Ministerio de la Cultura sí ha entendido que es importante seguir adelante con esto, Ujú. y, pero a veces en algunos países la tienen más difícil y más dura que nosotros. Mm. O Sí. sea, eh, porque depende mucho de los vaivenes políticos que todos sabemos, que todos conocemos. Sí, por supuesto. Bueno, así que les vamos a mandar al tiro un mensaje a la gente de la UNESCO y de UNICEF, que sé que están viendo todos, así que les vamos a decir que ya pónganse las pilas con el financiamiento para una red o una videoteca de repente latinoamericana de cine infantil, que es muy tremendamente necesario de intercambio también para conocer la realidad de los sectores, ¿no? Por ejemplo, qué interesante ver qué tipo de cine infantil se está haciendo en Cuba, ¿no? O en Venezuela, o no sé, en Uruguay, ¿no? En Argentina, Perú, Uruguay, Bolivia, Diversine. ¿no? Sí. Ecuador, qué sé yo, Brasil, ver como qué se está haciendo también ahí, y como la pregunta ahí que plantea la Pati no es menor, ¿no? Cómo finalmente, por qué se truncan los proyectos justamente ligados a la infancia, ¿no? Y es porque también hay falta de voluntad política para poder trabajar en ese aspecto, ¿no? A nivel internacional. Porque la Sí, voluntad está, pero a nivel de organizaciones, ¿no? claro, de la sociedad civil, claro. Exacto, ahí está. Pero en términos institucionales, en términos como de, por ejemplo, la institución internacional, ¿no? Y organizaciones que deberían velar, digamos, por este tipo de trabajo, parece ser que están mirando por otro lado, ¿no? Sí, pero las políticas culturales se construyen en concordancia, en colaboración entre la sociedad civil y el Estado, Mm. actualmente, digamos, ya digamos, ese rol monolítico del Estado hace rato sabemos que dejó de ser, y así como se construyen políticas permanentemente en interacción con la empresa privada, sabemos que es así, también se tienen que construir con la sociedad civil en ámbitos de cultura y en otros ámbitos también. Y Mm. afortunadamente así es hasta cierto punto. Siempre depende del gobierno de turno, depende de la mirada,
política o ideológica que haya, pero más o menos en un país u otro hay una interacción entre sociedad civil y Estado que ha permitido la generación de políticas públicas interesantes que de otra manera, o sea, si la comunidad no se hubiera expresado en la gestión de esas políticas públicas, no existirían. Entonces tenemos que, quizá o sea, en Chile los fondos públicos y todas esas cosas existen. Las leyes sectoriales para las artes y la cultura se han ido generando a partir de la incidencia de los gremios y del sector cultural. En otros países se han desarrollado maravillosas políticas culturales, justamente porque los gobiernos han tenido la capacidad de escuchar a la ciudadanía, como ocurrió en Brasil en la época de Lula. Entonces, tenemos nosotros como comunidad y como organización de la sociedad civil también tenemos un poder muy chiquitito en relación, pequeño en relación a los grandes poderes económicos, pero también tenemos nuestro poder y podemos ejercer nuestra influencia al momento de generar políticas públicas. Sí, por supuesto. Y una cosa que no es menor, que hay que observar, y es que nosotros los que estamos trabajando en sectores más comunitarios o locales, o sectoriales, más específicos en ciertos estratos, tenemos mayor incidencia en lo que respecta a esos elementos, porque lo que ellos no tienen, las grandes corporaciones o las grandes industrias, es que no tienen la mirada local, no tienen la mirada comunitaria, no tienen la mirada territorial. Y eso les hace falta y llega un momento en que la empiezan a buscar también, porque se dan cuenta que es una falencia de ellos. Y es algo que jamás van a tener, porque no conocen la territorialidad, no conocen a las personas que viven ahí, sus sueños, sus deseos, sus anhelos, también sus frustraciones, qué sé yo. No ven eso. Entonces creo que lo que tú dices no es menor. El trabajo comunitario es algo que jamás debe perderse en ninguna disciplina, sobre todo en el sector del arte, porque es aquello que nos conecta con la gente, lo que hace que nuestro trabajo tenga sentido. Y ahora, en contexto de pandemia, en contexto de cuarentena, es donde menos tenemos que perder algo así, ¿no? Por eso también nuestra intención como Pataleta de generar estas entrevistas, generar estos espacios, porque quizás no nos podemos conectar, ¿no? Como nos gustaría, como ir a los territorios, pero sí podemos conversar sobre temas que pueden ser importantes, temas que pueden levantar que pueden levantar algún elemento que pueda ayudarnos a profundizar en qué es lo que estamos entendiendo por infancia. ¿Mm? Y qué lugar le estamos dando también en la sociedad. Claro, pues muy importante eso, digamos, qué es lo que entendemos nosotros como sociedad, como infancia, y de qué manera, digamos, nos vamos nutriendo también de aquello que señala la Convención de Derechos del Niño, que señalan otras convenciones y otros acuerdos como lo que tiene que ver con la diversidad cultural, la convención con respecto a pueblos originarios, etcétera, que también inciden en los derechos de los niños y las niñas. Entonces yo creo que el proceso de transformación que estamos viviendo, que está un poco detenido por esta pandemia, pero que va a seguir avanzando en los próximos meses, nos debe llevar a ese tipo de reflexiones. A qué tipo de sociedad queremos, qué estamos entendiendo nosotros, qué estamos entendiendo por infancia, de qué manera estamos escuchando, si le estamos dando algún espacio y alguna escucha a lo que los niños y niñas quieren en su rol como ciudadanos del presente, no solamente el futuro. Evidentemente es importante lo que ellos pueden decirnos pensar lo que ellos pueden pensar sobre el futuro, porque ellos van a ser ciudadanos en el futuro, pero tenemos que sobre todo dar relevancia a su derecho y a su dimensión de ciudadanos de este presente, que ellos tienen derecho a incidir en las decisiones que se están tomando, todas las cosas que les conciernen, que se estén tomando, decidiendo en el presente, en el hoy en día. Entonces yo creo que ese proceso de transformación también debe considerar la óptica de los niños, aprovechar la oportunidad que tenemos de generar algunos cambios e incluirlos a ellos en esas ideas, en esa reflexión. Por supuesto. Oye, Ale, yo te quería dar las gracias hoy día por haberte sumado a esta iniciativa de la pataleta, por haberte querido incluir en este programa. Fue un gusto, yo al menos aprendí un montón y lo pasé muy, muy bien. Qué bueno, me alegro mucho. Y bueno, quedas invitado, tú, la pataleta y todos quienes
nos estén escuchando a seguir el festival. Acuérdense, desde el 6 de agosto ya va a estar disponible Ojo de Pescado en ojodepescado.cl con algunos cortometrajes y después todas las películas del mundo desde el 29 de agosto al 6 de septiembre. Y revisen nuestra página web porque ahí también van a ver el tutorial de animación stop motion y también hasta mañana se pueden inscribir en el taller para niños y niñas. Exacto. Entonces, todas y todos a inscribirse a el taller que va a estar muy entretenido. Ojo de Pescado en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Eh, También síganlo, bueno, métanse a la página web, ojodepescado.cl. Ya desde el 6 viene el tema de los niños y las niñas. Métanse ahí, por favor, porque siempre tratamos de, desde una mirada adultocéntrica, tirar para arriba a los directores que sean alternativos, que es muy bueno, ¿no? Y genial hacerlo. Pero siempre los niños y las niñas quedan un poco relegados a esto también. Entonces, demos la importancia también a lo que ellos están haciendo. Tratemos de tirar para arriba sus iniciativas. Y obviamente después ya el 29, ya en adelante, el festival por internet, es ir de tomo y lomo para seguirles. Así que muchas gracias por todos esos datos. Oye, a todo esto, hablando de cine, bueno, cine nada, ¿no? Pero de animación. No sé si tú has visto las iniciativas que hemos hecho acá en La Pataleta de los Patalecuentos. No, no lo he visto. Te lo recomiendo porque justamente es una instancia en la que nosotros como editorial le pedimos a los niños y a las niñas que nos manden WhatsApps, que son audios, ¿no? De no más de un minuto, al WhatsApp de la editorial. ¿M? Y nuestro ilustrador y abogado, el Francisco Undurraga, él va dibujando lo que va narrando en audio en el mismo momento. Qué maravilloso. Fomentamos la creación, de fomentamos que los niños y las niñas cuenten sus propias historias, sus propios cuentos, desde su propio imaginario y nosotros les dibujamos sus historias. Así que te invito para que las conozcas, están también en Facebook de nosotros y en YouTube. Los Pátale Cuentos. ¿Ya? Y aquellas personas que están ahí viéndonos, que se animen a mandarnos sus WhatsApp, mándenos sus audios, ¿no? A sus niños y las niñas, que se animen a contar sus historias de no más de un minuto. ¿Ya? Eso. Oye, tú me dijiste que tenías un librito ahí para recomendarnos hoy, ¿no? Sí, mira, tengo por acá. Mira, obviamente reviso harto de literatura infantil. Incluso estuve tomando un curso de literatura infantil con Manuel Peña Muñoz. Ah, maravilloso, mira. Sí, pero también quería recomendar un libro que fuera encontrable en Chile, digamos, porque tengo harta literatura infantil de autores extranjeros, latinoamericanos, entonces como un poco frustrante, digamos, que después esos libros no se pueden encontrar. Entonces simplemente quise recomendar, quizá ya alguien lo recomendó, pero que es la gran María José Ferrá, la escritora chilena, y que es un libro que a mí me cautivó mucho, que es Cram. De hecho lo tengo acá. Porque es una historia que a mí personalmente me identifica mucho, que tiene que ver un poco, digamos, con la capacidad de un adulto de llevar a una obra literaria historias relacionadas con su infancia, pero llevarla de tratar de ponerse con el máximo de los recursos y las posibilidades literarias en el lugar desde un niño, en este caso de una niña. ¿Ya? De una niña que viaja, que recorre distintos lugares del país con su padre vendedor viajero. Y que con un lenguaje, con una narrativa que se aproxima mucho al relato que podría hacer un niño de esas aventuras. No solamente desde el uso del lenguaje, sino que también desde la perspectiva de las cosas que ella ve, de las cosas que le llaman la atención, de lo que describe, de las cosas que le preocupan o que le inquietan. No solamente el lenguaje, sino que es sobre aquellas cosas que el personaje protagonista como niña pone atención, pone foco. Entonces no es solamente la parte formal de la narración. Entonces a mí es un libro que me encanta mucho y que me identifica. Súper. Entonces,
Me encanta a no, mí la no María José quitarle el Ferrada. foco a la infancia, ¿no? Ujú. Sí, ese es el valor que tiene ese libro, que creo que además tiene un gran potencial como para convertirse en una película Mm. Bueno, quizá quién para sabe, niños y ¿no? niñas. Vamos a conseguirnos los derechos a ver si nos podemos ¿Quién sabe? hacer. Sí, Oye, ustedes son los gestores editoriales. sí, por supuesto. Muchas gracias, Ale, por esta conversación de hoy, necesaria. Y nosotros nos vemos la próxima semana con más La Pataleta Presenta. La próxima vamos a estar entrevistando a Pablo de la editorial, perdón, de la librería Que Leo. Vamos a hablar de la importancia de los libros de ciencia ficción, ¿ya? Y cómo la importancia que tiene también para en lo que respecta a fomento lector. Así que eso, muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos el próximo jueves a las 12 en punto y que tengan muy buenas lecturas. Chau, 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 chau.